es los conocimientos y habilidades en materia de educación ambiental para el cambio climático a fin de que en las comunidades escolares se implementen acciones para enfrentar este fenómeno. En este módulo en este tema dentro del módulo de medio ambiente e historia del ecologismo es tocar el tema de conceptos clave para comprender el cambio climático en la vida cotidiana. Y para el desarrollo de este tema nos acompaña la doctora Isabel del Toro y voy a dar su pequeña semblanza antes de comenzar el tema. Bueno, la doctora Isabel es maestra en estudios latinoamericanos y doctora en botánica tropical. Todas las titulaciones se las llevan en la Universidad de Salamanca, en España. La doctora Hernández ha tenido breves pasos por la academia, pero su mayor experiencia se encuentra en el gobierno federal, donde se ha desempeñado fundamentalmente en temas de cambio climático. En la Comisión Nacional Forestal fue coordinadora de salvaguardas en el proyecto Bosques y Cambio Climático y responsable de la consulta indígena de Red Más, entre otras funciones. En el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INEC, fue directora de Conservación de Ecosistemas y Adaptación al Cambio Climático en la Coordinación de Adaptación al Cambio Climático durante el periodo de agosto de 2018 a marzo de 2021 y actualmente desde marzo de este año funge como directora de proyectos estratégicos en tecnologías de bajo carbono dentro de la Coordinación General de Mitigación al Cambio Climático. Le damos la bienvenida a la doctora Isabel y la escuchamos. Adelante. Ahora, ¿sí se me escucha bien? ¿Sí? Sí, se lo escucha bien. Ah, Sí, de acuerdo, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Fue una sorpresa para mí. Eh, Creo que me platicaron un poco de la iniciativa que tienen de crear comités de cambio climático a nivel educativo, comités escolares. La verdad me parece una súper idea, una idea maravillosa. Estoy encantada de poder colaborar con el proyecto. Y bueno, voy a empezar con la presentación. Una súper disculpa, me enteré esta mañana y eso obliga a que yo a las 7 me tenga que ir necesariamente, pero sí quiero ir despacio, quiero ver que se comprendan bien los conceptos y si se requiere que yo regrese en algún otro momento, con todo el gusto del mundo regreso. Si quieren ampliación de algún tema, también. Igualmente, regreso y podemos platicar aquello que ustedes requieran o que quieran ampliar. Entonces, pues voy a comenzar con la presentación. Por favor, si en algún momento no se me escucha bien o ven que voy demasiado rápido o lo que sea, pues por favor me dicen, ¿sí? Quiero que se ponga la presentación. Ok, ahí estamos. Entonces, bueno, aquí una imagen de nuestro hermoso planeta, porque cuando hablamos de estos temas de cambio climático, nunca podemos perder la vista de que es una cuestión planetaria. Lo primero que creo que es muy importante aclarar, porque de repente uno escucha incluso noticias o la televisión y siento que es un concepto que no está claro a nivel general. Y lo primero que hay que aclarar es la diferencia entre tiempo meteorológico y clima. No sé cómo está en Tlaxcala, pero aquí lleva lloviendo todo el día. Entonces, el tiempo meteorológico el día de hoy ha sido lluvioso. El tiempo meteorológico es el estado de la atmósfera en un momento puntual. Y ese momento puntual es hoy o es esta tarde o es tal vez a la noche. Pero cuando hablamos de clima es otra cosa. No es esto exactamente. Se relaciona, pero no es exactamente esto. Y algo que yo hago mucho en las presentaciones es poner como dibujos
para que se puedan ir relacionando los conceptos con imágenes. Entonces, tiempo meteorológico, pues bueno, tal vez hace sol, tal vez está nublado, tormenta, ok. Pero cuando hablamos de clima, estamos hablando de estadística, de matemáticas, de estudios, de análisis. Entonces, cuando hablamos de clima, es la descripción estadística, ¿sí? La descripción estadística del tiempo meteorológico, que también se llama tiempo atmosférico. Entonces, cuando nosotros hablamos de clima, no es de si hoy llueve, digo, a nivel científico, en la calle la gente se puede expresar como mejor pueda, no hay problema, pero a nivel científico, cuando hablamos de clima, lo que hablamos es de valores medios, por ejemplo, de medias de temperatura, o hablamos de medias de precipitación, o hablamos de tiempos de helada. Y no es tiempo de helada de hoy para mañana. Para estar hablando de clima tenemos que estar hablando de todos esos patrones, de todos esos promedios por al menos 30 años. Entonces, para hablar de clima necesitamos registros diarios de todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos 30 años, hacer un análisis estadístico y entonces es cuando ya hablamos de clima. Y cuando hablamos de un clima húmedo es porque llueven más de 1.500 milímetros o más de 1.000 milímetros al año y ha llovido eso aproximadamente con leves variaciones durante los últimos 30 años, cuando menos. ¿Sí? Entonces, es muy importante entender que el tiempo meteorológico o el tiempo atmosférico es un momento puntual, pero clima ya es un análisis estadístico sobre eso que ha venido ocurriendo día tras día durante al menos los últimos 30 años. Entonces, ahora lo veremos más adelante, cuando se habla de cambio climático, se habla de cambios en los patrones estadísticos, ¿sí? No porque un día llueva más, un día llueva menos, hablamos de cambio climático. No, es que cuando hablamos de cambio climático, lo que cambia es la media de temperatura. Lo que cambia, bueno, de hecho, lo tengo en la siguiente diapositiva, está acá. Cuando hablamos de cambio climático, lo que está cambiando es la media de temperatura, o está cambiando la cantidad de lluvias, o está cambiando la estación de las lluvias. A lo mejor ya en lugar de llover de mayo a septiembre, ahora está lloviendo de julio a octubre, o etcétera, etcétera, etcétera. Pero con cambio climático, el cambio es un patrón, es el cambio en el patrón estadístico. Si antes la media de temperatura era 30 y ahora la media de temperatura es 31 y estamos en un clima súper cálido tropical, eso es un cambio en el patrón, ¿sí? Entonces, el cambio climático involucra muchas cosas que más adelante iremos viendo las diferentes consecuencias, pero es sobre todo eso, ese cambio en esos patrones que se han venido mostrando en los últimos 30 años y que ahora resulta que son diferentes. Hay una diferencia con calentamiento global, que está de este lado. Cuando hablamos de calentamiento global, estamos hablando solo del aumento en la media de temperatura del planeta. De repente hay personas que no se creen mucho lo de cambio climático y dicen, pues a mí me ha dicho mi primo que allá en no sé dónde de Canadá hace más frío. Puede ser. Una media es que si yo tengo 4 caramelos y mi vecino tiene 6, la media entre mi vecino y yo en caramelos son 5. Puede ser que allá haya un punto en Canadá donde haga más frío o puede ser, puede ocurrir. Pero en general, cuando agarramos las temperaturas a nivel planetario, están aumentando. Entonces, eso es una partecita del cambio climático, el aumento en la temperatura media del planeta. ¿Sí? Eso es el calentamiento global. Cambio climático es además el cambio en
todos los demás patrones, incluyendo si hiela, si no hiela, en los días de calor extremo, vientos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, no sé hasta aquí si estamos claros. Ahora voy a ir explicando más cosas, pero es que sentía que la presentación no iba a fluir bien si no estábamos claros en estos conceptos. Entonces, por favor, si hay alguna duda o lo que sea, pues háganmelo saber. A mí no me molesta en absoluto que me interrumpan si la duda es grave y podemos no entender lo que sigue. ¿Sí? Entonces, bueno, si hasta aquí estamos claros, voy a continuar. Ahora ya es más bonito, esta es la parte más dura. Este cambio climático que se está dando y este aumento de la temperatura media de la Tierra que se está dando a estas alturas del partido, o sea, hace años atrás, pues todavía había ciertas dudas sobre si era un proceso planetario normal, porque pues la Tierra no siempre a lo largo de su historia ha tenido la misma temperatura o no. En el punto en el que nos encontramos, los 4.000 científicos del Comité Técnico de Naciones Unidas, que se llama IPCC, están claros en que esto procede de la actividad humana. ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, les quiero mostrar estas dos gráficas. ¿Sí? Esta gráfica son las emisiones de CO2 que hemos provocado los humanos o que estamos provocando los humanos. ¿Sí? Este es el año 1850. Este es el año 2000. Aquí estamos en 2020. Si ven, desde 1850 para acá, esta parte café son las emisiones por uso de la tierra, lo que se llama uso de la tierra, que es trabajos forestales, de tala para madera o agricultura, ganadería, etcétera, etcétera. Entonces, como pueden ver, sí, para 1950 hubo un aumento, ahora ya está bajando, bueno, ahí vamos en un rango que ojalá fuera menos, pero ahí va. La parte gris son las emisiones por quema de combustibles fósiles y, bueno, fabricación de cementos y otra serie de cosas. Y vean de 1850 a la fecha, toda la parte gris, cómo ha ido caminando, cómo para 1950 aumenta y aumenta y aumenta y aumenta y aumenta y aumenta más. Entonces, lo que al principio las emisiones no eran como por ahí de 2 gigatoneladas de CO2, estamos ahora en 30 y para allá, 36, 37 gigatoneladas de CO2, ¿sí? Con un aumento radical hacia 1950. Esta gráfica, la de la derecha, representa una reconstrucción de la temperatura de la Tierra hasta como 1850 más o menos, y luego las mediciones que tenemos del último periodo, porque claro, de 1850 para acá ya hay mediciones. Y entonces, como pueden ver, pues bueno, la reconstrucción, efectivamente, la Tierra pues ha tenido diferentes temperaturas, ha habido glaciaciones, ha habido pues diferentes cambios, pero mal que bien, la Tierra se ha ido manteniendo en un rango, que ya las glaciaciones bajó, mal que bien se ha ido manteniendo en un rango. Pero a partir de 1850 resulta que sí, que al principio ¡ay, perdón! Se me ha movido. Al principio hay unas oscilaciones, pero de 1950 para la fecha ya la temperatura no ha ido oscilando, solamente ha ido subiendo. Todo esto es la subida de la temperatura promedio de la Tierra. No se conoce en los registros, como pueden ver, en los registros, en lo que se ha reconstruido de la historia de la Tierra, no se conoce
una elevación de la temperatura promedio de las dimensiones que se han observado en los últimos años. Entonces, este es el motivo por el que ahora mismo, a nivel de la comunidad científica del IPCC, o sea, Naciones Unidas, tal el órgano de Naciones Unidas, se establece claramente, o sea, la declaratoria es que claramente esto procede de la actividad humana. ¿Sí? Algo que también les quiero explicar es el efecto invernadero. ¿De qué se trata eso? Y para eso, pues lo primero es traer un invernadero. Entonces, aquí tenemos un invernadero. Bien, ¿cómo funcionan los invernaderos? ¿Por qué son buenísimos para producción de flores, plantas, etcétera, etcétera? Como ven, un invernadero es una estructura, ¿sí? Puede tener vidrios, otros materiales, plásticos. Y lo que ocurre en los invernaderos es que este material transparente, vidrio, plástico, translúcido, permite la entrada del sol. Algo que es el funcionamiento físico de la Tierra. Cuando el sol entra, esa energía rebota y se va, rebota contra la Tierra y se va. En los invernaderos, ¿qué ocurre? Pues bueno, que sí, hay una parte que sí que se va, pero otra parte que sin el invernadero no haría esto. Ahora, debido a los cristales, etcétera, etcétera, hay una parte de la energía que rebota contra la estructura y regresa. Y entonces, de ese modo, afuera puede estar helando y dentro del invernadero mantener una cierta temperatura o al menos una temperatura más alta que lo que suele haber alrededor. ¿Sí? Entonces, este es el funcionamiento de un invernadero. ¿Qué pasa con la Tierra? Lo mismo, exactamente lo mismo. En la atmósfera hay una capa de gases de efecto invernadero que funcionan con los invernaderos que usamos para producir flores, tiene exactamente la misma función. Y cuando el sol, la energía del sol ingresa a la Tierra, pues sobre la Tierra hay un impacto, rebota y sale. Pero cuanto más grande o cuanto mayor cantidad hay de gases de efecto invernadero, mayor cantidad de energía rebota y regresa a Tierra. Eso es lo que hace que se esté calentando el planeta. La capa de gases de efecto invernadero es completa y absolutamente fundamental para la vida. Es decir, si esta capa de gases de efecto invernadero no existiera, tendríamos un planeta con una media de menos 16 grados o menos muchos grados, donde al menos la vida como la conocemos ahora mismo no existiría. De haber sería otra. Pero el problema reside en que ya hay excesivos gases en la atmósfera, producto de esa actividad humana. Y entonces, claro, cuantos más gases hay en la atmósfera, entonces de esta energía que llega del Sol, menos es capaz de disiparse hacia el espacio exterior, mayor cantidad de energía regresa a Tierra y eso es lo que hace que la Tierra se esté calentando. Eso es lo que hace que haya una elevación de la temperatura media de la Tierra. Entonces, por eso se habla de gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son? Luego regreso a la otra diapositiva. ¿Sí? ¿Y cuáles son estos gases? Pues bueno, son dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, ozono troposférico, clorofluorocarbonos. Esos son los gases. Luego hay otras sustancias que, por ejemplo, el CO, que se transforma en la atmósfera y puede dar CO2, etcétera, etcétera. Pero bueno, estos son los gases. Quiero hablar un poquito del ozono, porque creo que todos han oído hablar de la capa de ozono. Otra capa completa y absolutamente fundamental para la vida del planeta, porque la capa de ozono nos protege de las radiaciones que podrían ser dañinas para nosotros que proceden del Sol.
¿Cuál es el problema con el ozono? Pues que cuando el ozono está en la estratosfera, está muy bien porque está haciendo su función y su papel de proteger a la Tierra contra radiaciones dañinas. Este ozono es otro asunto. Este ozono es un contaminante, está pegado a tierra, no es una capa, está en la capa de la atmósfera más pegado a tierra y es puro oxígeno, es súper oxidante. Entonces, este ozono sí llega a provocar daño, ¿sí? Entonces, no solo son los gases, son también donde se ubican, pero bueno, en este caso, saber que estos son los gases de efecto invernadero principales, que son el CO2, que es del que más han oído hablar, el metano, el óxido nitroso, el ozono troposférico, los clorofluorocarbonos, y tenemos que entender de dónde proceden. Entonces, proceden quema de combustibles fósiles y utilización para industria, utilización para transporte, todo lo que tiene que ver con gasolinas, etcétera, etcétera. Proceden del consumo y, bueno, para consumir hay que producir primero de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque mucha de la energía eléctrica procede de termoeléctricas, donde en esas termoeléctricas se quema fuel y otro tipo de combustibles. Procede de la tala de los bosques, porque los bosques son almacenes, y ahora vamos a ver la parte de los almacenes. Procede también bueno, de la respiración y también de la digestión de, por ejemplo, ganado bovino, y también proceden de los residuos. Hay una partecita, nada despreciable, que se emite por la descomposición de basura orgánica, sobre todo cuando es metano, y también por la descomposición de toda la contaminación orgánica de aguas residuales. Entonces, pues bueno, esto nos va dando como una idea de qué es lo que hay que hacer si queremos disminuir la emisión de gases a la atmósfera. ¿Sí? No sé, ¿vamos bien? Sí, Va. Ahora les quería hablar de otro tema también súper importante, que son las fuentes, lo que se llaman fuentes y lo que se llaman sumideros. Entonces, siempre yo y mis conceptos, pues aquí están los dibujitos. Fuentes, pues donde se originan las emisiones, lo acabamos de ver. La industria, el tráfico, la ganadería, cultivos, determinadas técnicas de cultivos, basura. ¿Pero qué son los sumideros? Bueno, pues los sumideros son los reservorios de origen natural, o lo hacen los humanos, donde esos gases de efecto invernadero se quedan retenidos y no van a la atmósfera. Entonces, ese CO2, ¿dónde se puede retener? Diferentes tipos de ecosistemas como bosques, selvas, el suelo, los océanos. Los océanos son un súper almacén de carbono, no solo los bosques, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros emitimos, hay almacenes, ahora todo esto lo voy a seguir explicando para que quede más claro. Hay almacenes y otra de las cosas que tenemos que lograr de alguna manera es que toda esa cantidad de gases que hemos puesto en la atmósfera y que no debieran de estar ahí, vayan a los almacenes, ¿sí? O los sumideros, que son, hasta ahora, son ecosistemas y océano. Se está buscando cuestiones tecnológicas para poder almacenar carbono, pero la verdad es que a día de hoy no hay un logro significativo en ese sentido y siguen siendo los ecosistemas los almacenes, es decir, esos lugares donde esos gases de efecto invernadero, fundamentalmente CO2, se van a ir, se tendrían que estar guardando. ¿Sí? Esta ya la hemos visto. ¿Y todo esto por qué ocurre así? Bueno,
Pues porque la Tierra tiene una cosa que se llaman ciclos biogeoquímicos, es parte del funcionamiento del planeta, que de verdad es maravilloso el funcionamiento de bueno, de todos los planetas en general, pero como este es el mío, me gusta más. Que es maravilloso. Y estos ciclos biogeoquímicos se llaman así porque involucran, es un ciclo es ese carbono va a dar una vuelta. Si ustedes toman una molécula de carbono, va a dar una vuelta. ¿Sí? Se llaman bio porque está involucrada los seres vivos, geo porque está involucrado el suelo y químico, pues porque al final del día es una molécula química de la que estamos hablando. Entonces, este ciclo es el ciclo del carbono. Hay otros muchos, pero nos vamos a centrar en el del carbono porque es el que más nos interesa de momento para cambio climático, ¿sí? El del CO2. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues las plantas, a través de la fotosíntesis, aquí está más explicado, toman CO2 de la atmósfera y con ese CO2 que ellas toman de la atmósfera más el agua que toman del suelo, llevan a cabo el proceso de fotosíntesis y ese proceso de fotosíntesis permite que ellas construyan, pues primero un azúcar y con ese azúcar después ya van haciendo otro tipo de moléculas químicas como son proteínas o grasas o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es la principal forma en cómo el CO2 va a los sumideros a través de la fotosíntesis. Un árbol puede vivir 500, 1000, 2000 años, depende mucho de la especie, pero entonces, esos 500, 1000 años que está viviendo ese árbol tiene CO2 acumulado de manera constante en su tronco y variable porque las hojas caen al suelo a través de las hojas. Entonces, así es como van los sumideros. ¿Cómo más van los sumideros? Bueno, pues los organismos, una vez que mueren en los ecosistemas, bueno, esto es un árbol, imagínense bosques enteros con miles y miles de árboles. Los organismos, sean animales, sean vegetales, una vez que mueren, generalmente van a dar al suelo, ¿sí? Y entonces en ese suelo lo que ocurre es que se mineraliza el carbono y ahí también queda retenido. Entonces, otra de las cosas que también tenemos que tener mucho cuidado es el suelo. Puede quedar retenido de manera mineralizada, sería un suelo muy rico con componente orgánico, sería muy bueno para sostener otros ecosistemas o para cultivar, o también en unos procesos que luego duran miles de millones de años, o bueno, o al menos ocurrieron tiempo atrás, es cómo se forman los fósiles, ¿sí? Y los combustibles fósiles. ¿Cómo es que ese carbono sale de estos almacenes y va a la atmósfera? Bueno, pues hay una parte que va a través de la respiración. De los animales que se pudren en el suelo, pues una partecita va de ese carbono va a la atmósfera. De la digestión del ganado, pues también una partecita va a la atmósfera. Pero lo que nos está poniendo en un brete es que nosotros estamos extrayendo este almacén de carbono, que es el de los combustibles fósiles, el del petróleo y gas, etcétera, etcétera. Lo estamos usando para nuestras actividades y eso es lo que hace que el CO2 se regrese a la atmósfera. ¿Cuál es la única opción que tenemos de momento? Sostener los ecosistemas y ampliarlos, porque de momento es la única manera que estamos teniendo de, a través de la fotosíntesis, tomar CO2 de la atmósfera y poderlo establecer en organismos vivos o mandarlo al suelo y dejarlo retenido a través de todos estos procesos químicos de mineralización. ¿Sí? Entonces, pues bueno, esto es lo que ocurre en la Tierra. Les puse uno súper resumido, chiquitito. En realidad también está involucrado el mar, es mucho más complejo, los flujos son mucho más complejos, pero básicamente es lo mismo. Si nosotros tenemos un organismo que es capaz de hacer fotosíntesis, va a tomar CO2 de la atmósfera
y con ayuda de agua va a llevar a cabo el proceso fotosintético y va a lograr fijar en organismos vivos o en su ecosistema, el que le circunda. También ocurre en el mar con el fitoplancton, con las algas, etcétera, etcétera. Y luego, a través de la respiración celular, es que se emite, o bien nosotros que ya agarremos y estamos extrayendo petróleo, gas, etcétera, etcétera, y nos encarguemos de ponerlo de vuelta en la atmósfera. ¿Sí? Pero bueno, básicamente es un ciclo. En el ciclo macro está involucrada el planeta completo. Entonces, pues bueno, aquí son algunos números de lo que tenemos. Y es que, pues, de las fuentes de emisiones, ya, ahora ya sabemos lo que es una fuente y ya sabemos lo que es un sumidero. Entonces, de las fuentes, el 89% del carbono que se está emitiendo procede de quema de combustibles fósiles, un 11% procede fundamentalmente, esto habría que ajustarlo un poquito, pero bueno, un 11% aproximadamente procede de pala de bosques, ganadería, agricultura, es decir, lo que llaman uso del suelo. Y en cuanto a sumideros, pues nos encontramos que casi todo se está yendo a la atmósfera. Una parte la están reteniendo los ecosistemas y otra parte, los ecosistemas terrestres, bosques, y en ecosistema también consideramos el suelo, y otra parte está yendo al océano. Y de todos modos tenemos un excedente que hace que ello se siga acumulando y acumulando y acumulando en la atmósfera. ¿Sí? El problema que estamos teniendo es que estamos desequilibrando un ciclo planetario. Y eso generalmente es grave. Pero bueno, ¿vamos bien hasta aquí o ya logré perderlos? Vamos bien. Ok, perfecto. Todo bien. Entonces, ahora esta parte que a mí me gusta mucho, porque creo que cuando se llega a este punto y uno se topa, o al menos yo cuando estaba estudiando todas estas cosas, cuando yo llegué a este punto, ya fue cuando siento que alcancé a comprender en perfecta cabalidad el problema real que vamos a tener que enfrentar, bueno, que estamos enfrentando y que se puede volver peor a futuro. Y es que tiene que ver con el sistema climático. El sistema climático, así como funciona el planeta Tierra, está compuesto por 5 componentes fundamentales. Uno es la atmósfera. Todos lo sabemos, capa de gases que rodea la Tierra. El otro es la biosfera. La biosfera, pues son todos los seres vivos que están habitando el planeta. Otro es la geósfera, que es la corteza terrestre y el suelo. Otro es la hidrosfera, que es el agua, océanos, ríos, lagos, etcétera, etcétera. Y el último es la criósfera, que son los hielos. Este está un poco discutido. Hay investigadores que dicen que la criósfera al final del día es agua congelada y que debiera de estar incluida con el agua. Y hay otros que dicen que sí, que bueno, que sí, que es cierto que es agua congelada, pero que tiene sus propias dinámicas. Entonces, que al tener sus propias dinámicas hay que convertirlo en un elemento más. Y la situación de estos elementos es que todos interactúan entre sí. Todos. Un cambio en estos elementos en cualquiera de estos elementos, nos puede estar dando un cambio de clima importante y relevante. Y de hecho, podemos pensar en varios ejercicios, pero a mí uno que me encanta, que me gusta es, no sé si ustedes saben, pero está completamente demostrado que la deforestación a gran escala cambia el patrón de lluvias de manera regional. Es decir, cuanto más se deforesta, más inestables son las lluvias y menos llueve. Y eso está demostrado. Entonces, hagamos otro ejercicio. ¿Qué pasa? O sea, nosotros deforestamos y nos cambia el patrón de lluvias.
Y ahora les toca hablar a ustedes. No voy a hablar yo sola para que participe alguien un poquito. Vale, ¿qué pasa si cambia el patrón de lluvias? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con los hielos? ¿Qué pasa con la corteza terrestre? Ánimo. ¿Alguna idea? Pues Sí. que se va reforestando todo lo que es la tierra, ¿no? Porque pues al no llover, perdón, empieza también el aire a erosionar. Exactamente. O al cambiar el patrón de lluvias, y si vienen lluvias torrenciales, eso también va a erosionar, efectivamente. ¿Qué más? ¿Alguien más? Los tiempos de siembra. Fundamental, fundamental. Los tiempos de siembra es fundamental porque Sí, peligra la segunda. es evidente en estos momentos el cambio de las estaciones. Definitivamente, aquí en México se va a ver afectada el producto, en este caso el maíz. Desafortunadamente, ya no dio tiempo para sembrar, o en el caso la cebada, prácticamente detonó en que no siembran, y obviamente que va a afectar el sistema alimentario en México, que prácticamente se centra en esos productos. Efectivamente, los cultivos están dentro de la parte de la biosfera, ¿eh? O sea, efectivamente, y es algo que nos va a pegar durísimo. Muchísimas gracias. ¿Qué más? Este, las especies también va a cambiar su dinámicas, de conducta, porque pues las especies están desplazando buscando agua. Al no tener agua van a tener que desplazarse. Muchas especies de pequeños mamíferos. Entonces, pues también se va a alterar un poco la cadena, la red trófica, ¿no? Las cadenas alimenticias. Efectivamente, un cambio en las lluvias de la atmósfera te provoca un cambio en la hidrosfera y menos agua y te provoca un cambio en la biosfera. José Néstor levantó la mano. Adelante, por favor. Sí, bueno, una pregunta. En cuestión del fenómeno del niño y la niña, ¿cómo es que nos afecta principalmente el cambio climático? Esa es una buenísima pregunta y tiene que ver con un concepto que yo no les he explicado todavía y que no era la intención en estos momentos explicar, pero ahí va. Nosotros, yo aquí les hablé de tiempo meteorológico y clima, ¿sí? Pero hay una escala intermedia que tiene que ver, cuando hablamos de clima, tiene que ver con la variabilidad. Y cuando hablamos de la variabilidad, es una variabilidad completa y absolutamente natural, y así es nuestro planeta. Entonces, dentro de la variabilidad ya hablamos de estaciones. Es decir, tú puedes tener una estación de lluvias y puedes tener una estación de secas, ¿sí? Dentro de esa variabilidad que existe en el planeta está precisamente el fenómeno del niño y de la niña, ¿sí? El niño y la niña es un movimiento de corrientes oceánicas, de una bolsa de temperatura de aguas oceánicas que se mueven desde la parte de Indochina hacia la parte peruana. Entonces, cuando llegan, bueno, al moverse estas corrientes, si es frío, esa corriente cálida va hacia el área peruana, que es el Niño, provoca un cambio en las dinámicas atmosféricas. Y ese cambio en las dinámicas atmosféricas hace que sitios donde antes no llovía, pues gracias al Niño llueva, etcétera, etcétera. Y la niña es exactamente lo contrario, es cuando aquella masa fría de la parte indochina llega a la costa peruana, igual, hace un cambio en las dinámicas atmosféricas. Todo eso tiene que ver, este es un proceso que existía antes de los tiempos de cambio climático, etcétera, etcétera. Creemos que está ocurriendo con cambio climático? Pues que se suman los efectos, que esa variabilidad que existía previamente
ahora con cambio climático pueda tal vez aumentar y creemos que es posible que por efecto de cambio climático y un mayor calentamiento de las aguas del océano, porque si se calienta la atmósfera, también se calienta el océano, pueda estar provocando que se den niños más fuertes o más graves y también, bueno, pues, que disminuyan los periodos sin esa variabilidad. Pero eso son cosas que todavía tenemos que terminar de afirmar. O sea, hay que terminar de estudiar, pero sí se cree que es posible que pueda ocurrir que se aumenten por efectos de cambio climático los niños. Y obviamente las niñas, porque las niñas vienen al año siguiente o al periodo siguiente. Pero es algo sumado a los efectos de cambio climático. No sé, ¿me expliqué? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sin problema. O sea, Sí. es que es principalmente uno de los factores que influyen ahorita en estos tiempos, principalmente estos dos fenómenos. A veces no llegamos a entender las magnitudes en las cuales nosotros nos encontramos, pero precisamente como 3 años atrás, o sea, nos encontramos con un fenómeno de seca y ahorita se presenta un fenómeno de lluvias, pero son lluvias muy intensas. Nunca había, bueno, de mi punto de vista, nunca había yo visto dos fenómenos o dos huracanes juntos. Sí. Es que toda esa variabilidad que tiene el planeta, por efecto de cambio climático, se va a ir muy probablemente multiplicando, o al menos en este caso se espera que suba. Y de hecho, por ejemplo, los huracanes es de la NOAA, que bueno, la NOAA son los especialistas atmosféricos en Estados Unidos. Ellos lo que creen es que los huracanes van a aumentar el nivel de impacto, la fuerza con la que impactan hacia los continentes, porque los huracanes son una forma de disipar el calor del océano. Si tú estás calentando la atmósfera y significa que calientas el océano, pues es más energía a disipar. Entonces, que pueden venir impactos mayores y aumentar los superhuracanes. Entonces, sí, muchos de estos fenómenos que son parte del funcionamiento planetario por efecto de cambio climático y por efecto de aumento de la temperatura atmosférica van a se van a recrudecer, muy probablemente. Sí, ahí está. Y bueno, pues ya para continuar y terminar y al menos llegar a donde yo quería llegar, la criosfera, ¿cómo nos afecta? Aumenta la temperatura, nieva menos, derrite hielos y el derretimiento de esos hielos hace que aumente el nivel del mar, lo cual pues pone en todo un brete a las poblaciones costeras. Digo, a Tlaxcala pues le pega menos, pero Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Sonora, Sinaloa, Suma y sigue, pues le pega bastante. Y más porque México es un planeta, México es un país donde tiene más territorio marítimo que territorio terrestre. Entonces, pues bueno, a nivel de país México, esto ocurre. Pero esto precisamente es lo que nos permite, o esta imagen, o sea, el entender que el funcionamiento de estos 5 componentes es lo que nos da una idea de la gravedad del asunto que traemos entre manos. No es poquita cosa y no es cosa pequeña. Digo, todavía estamos a tiempo de hacer cosas, pero bueno. Esta imagen en mi cabeza es la que siempre me ayuda a hacer las relaciones. Ah, es cierto, si sube la temperatura acá, entonces ocurre esto. Pero si se erosiona, entonces si se erosiona, esto puede llevar contaminantes, lodos a la hidrosfera, que es la parte de agua, contamina el agua, eso pega a la biosfera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, precisamente, tener claro esto es lo que a mí me ayuda a entender todos los efectos de cambio climático que luego podemos tal vez ir viendo en las noticias o incluso lo que nos podamos imaginar que pueda ocurrir, ¿no? O sea, este esquema me ayuda mucho a la comprensión.
Entonces, bueno, pues precisamente porque cuando movemos la atmósfera lo movemos todo, pues estos son algunos de los impactos físicos generados por cambio climático. Y entonces, pues tenemos desde sequías, que alguien habló de las sequías, desertificación, aumento de la temperatura, olas de calor, pérdida de la biodiversidad. Tenemos deshielo de los glaciares, lo cual hace que haya pues, inundaciones y aumento del nivel del mar, mareas de tormentas, ciclones tropicales, salinización, y esto tiene que ver con que el agua del mar entra hacia corrientes de agua dulce que existen en las costas, etcétera, etcétera. Entonces, como pueden ver aquí, hay dos tipos de evento que son eventos extremos. Una sequía es un evento extremo, una ola de calor es un evento extremo, una inundación es un evento extremo. Y también hay eventos que tienen un comienzo lento y no por eso son menos graves, como puede ser la desertificación o el aumento del nivel del mar. Entonces, muchas de estas cosas ya se han observado. Y bueno, un poco para terminar a donde yo quería llegar el día de hoy como mínimo, es pues explicarles que para México ya se han visto cambios también, ¿no? Se han visto en el planeta y también se han visto para México. Se han visto cambios en lo que tiene que ver la elevación del nivel del mar. De momento es de milímetros, la verdad no nos gustaría que fuera más. Aumento en el impacto de ciclones tropicales. Ha habido un aumento en las temperaturas. Las áreas centro del país pues ya tienen un aumento de 0,8 grados centígrados promedio, etcétera, etcétera. Cambios en las lluvias. Entonces, sí explicar que bueno, la parte sur del país tiene un aumento de lluvias, la parte norte tiene una disminución de lluvias. Todo esto ya se ha venido observando y pues se ha observado que el promedio de temperaturas ha aumentado y que la precipitación todavía no estamos muy claros en si hay más o menos, pero sí ha cambiado el patrón. El cambio de estaciones del que hablaba la compañera para cultivo, efectivamente, este cambio se ha dado en el país. Y bueno, lo que sabemos es que la temperatura promedio a nivel nacional ha sido más cálida en los últimos 15 años. También hay disminución de eventos de heladas en el norte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, explicarles que algunos de estos cambios ya se han visto en México y que las temporadas de ciclones también ya se han visto que bueno, empieza a haber como mayores impactos en este sentido. Entonces, no sé si quieran hacer algún comentario, si tengan dudas. Yo, la verdad, en este punto preferiría que preguntaran las dudas que tengan y los otros temas, que es cómo enfrentamos el cambio climático, dejarlo para otro día y explicarlo con muchísima más calma, porque esto sí es importante. Las estrategias de mitigación y de adaptación son muy importantes para saber qué hacer, porque hasta aquí hemos llegado al punto de tenemos un problema, ¿no? Tenemos un problema porque se han emitido gases a la atmósfera, porque el sistema climático hace que el cambio de uno de sus componentes haya cambio en el resto de los componentes y porque pues ya sabemos con esto que vamos a tener un problema en cuanto a biodiversidad, cultivos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces, si tienen dudas, pues ahora es el momento de preguntarlas y si no, pues les adelanto un poco los conceptos de mitigación y adaptación y otro día si me invitan ya les explico bien en qué consiste la mitigación y en qué consiste la adaptación al cambio climático. ¿Sí? ¿Dudas? No veo manos levantadas, así es que tampoco tengo aquí todos. A ver, adelante, por favor, si alguien tiene alguna duda. ¿Sí? No escucho, perdón. José Néstor. Doctora, ¿cómo cree que en en años futuros nos pegue todo esto en cuestión
de nuestro, bueno, ya de nuestro cuerpo, porque el que va a sentir va a ser nuestro cuerpo. Digamos, las plantas pues van a estar a todo dar, ¿no? Pero nosotros, nuestro cuerpo, ¿cómo es que lo va a resentir? Bueno, una de las cosas a explicar, primero, las plantas no van a estar a todo dar porque el proceso fotosintético es un proceso que se hace con una temperatura concreta. Las proteínas se desnaturalizan a partir de los 37 grados centígrados y las plantas también van a tener una desnaturalización de sus sistemas al elevarse la temperatura. Ellas tampoco van a estar cómodas. Con respecto a nosotros, empieza a haber varios estudios de salud. Entonces, por ejemplo, empieza a haber estudios de salud ante el cambio climático y, por ejemplo, una de las cosas que preocupan bastante son las enfermedades cardíacas, ¿sí? Y la deshidratación. Entonces, preocupa. Uno, tú para golpe de calor necesitas regular tu sistema. Si eso significa que tienes que bombear sangre hacia el exterior para activar los sistemas de sudoración. Entonces, con las olas de calor preocupan enfermedades de tipo cardíaco y cardiorrespiratorio porque pulmón y corazón siempre están relacionados. Preocupa enfermedades tipo deshidratación, sobre todo en aquellos lugares donde el agua me empiece a ser más escasa por falta de lluvias o por salinización de las partes del agua dulce costera, etcétera, etcétera. Si hay falta de agua para beber, por supuesto, hay falta de agua para higiene personal. Entonces, se cree que todo eso puede afectar mucho a que haya más infecciones, sobre todo gastrointestinales y tipo bacteriano. Tipo bacteriano, tal vez un poco virales también, ¿no? Por pues, la falta de higiene en las manos, etcétera, etcétera. Y otra de las cosas que también preocupa mucho ante el cambio climático son las enfermedades mediadas por vector, como por ejemplo el dengue. El dengue lo transmite un mosquito. El dengue, la malaria, el chikungunya, algunas fiebres que transmiten las garrapatas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que, claro, la situación ahora es que, por ejemplo, Ciudad de México estaba muy alto y hacía mucho frío para el mosco del dengue. Pero si tú le aumentas la temperatura a la Ciudad de México, pues ahora resulta que el mosco del dengue va a estar muy contento y muy alegre aquí en Ciudad de México en cualquier acumulación de agua que dejemos, ¿no? Y entonces, pues claro, si viene el mosco del dengue, muy probablemente venga el dengue también, ¿no? Entonces, esas son tres de las cosas que preocupan mucho en cuanto a salud y cambio climático, ¿sí? Disculpa la pregunta. Sí. Entonces, ¿tiene algo que ver también el aumento de personas que tienen cáncer de piel? Oye, el cáncer de piel, ¿ves? También. Mira, de la literatura que yo he leído, no lo achacan necesariamente a cambio climático, pero sí a contaminación ambiental. ¿Por qué? Porque hay muchos iones sueltos a nivel atmosférico por contaminación de la atmósfera y esos iones, como por ejemplo, yo qué sé, el oxígeno, el ozono troposférico que hablábamos, es un O3. Ese O3, en cuanto se desagregan, quedan iones de oxígeno sueltos, son superoxidantes, hay un daño a la piel y ese daño efectivamente puede provocar cánceres de piel. La relación con cambio climático es que algunos de esos cánceres están producidos por los mismos contaminantes que nos están cambiando el clima. O sea, esa es la relación, ¿no? Es una cuestión de contaminación atmosférica, pero el cambio climático no es lo que provoca, a lo que yo he leído hasta ahora, no es el cambio climático el que te provoca el cáncer, sino los mismos gases que están produciendo el cambio climático. Y, sí. Y también el aumento de radiación en la Tierra, producido precisamente por la acumulación de los gases. Eso también. Algunas de esas radiaciones pueden provocar mutaciones y pueden provocar cánceres, sí. Es que tengan en cuenta que todo se relaciona. ¿Sí? Pero son más bien un efecto de la contaminación atmosférica, no tanto del cambio climático.
¿Alguna otra pregunta? ¿No lo vas a ver? A mí también se me salen, eso que le puso la goma más chiquita y se me sale. No se escucha casi. Dulce María Osorno, ¿quiere comentar algo o cerramos su micrófono para que alguien más participe? No, perdón. ¿Alguien más? ¿Alguna última pregunta para la doctora? ¿No? Bueno, pues entonces la verdad es que si consiguieron comprender estos conceptos, de aquí para adelante van a poder entender perfectamente la mayor parte de los escritos que hay sobre cambio climático. O sea, con esto ya van a poder caminar ustedes solos con mucha bibliografía. Yo, si ustedes me permiten y me quieren invitar otro día más, me encantaría explicarles con toda la calma del mundo y despacio en qué consisten las dos estrategias para enfrentar el cambio climático, la mitigación y la adaptación, las dos. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que, les repito, me parece una iniciativa maravillosa la que tienen. Y pues con todo el gusto, el día que ustedes me digan, abordamos abordamos los otros dos temas. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo y su participación dentro de estas sesiones del webinario. Y también pues le agradecemos a todas las personas que se interesaron por entrar a escuchar esta temática. Y bueno, si no hay más preguntas para la doctora, les agradecemos mucho por su asistencia. Por ahí en el chat compartimos una liga para registrar justo la asistencia de las personas el día de hoy. Si nos hicieran favor de llenarlo, se los agradeceríamos mucho. Y pues nada, que pasen buena noche todos. Muy buena noche. Muchas gracias. Gracias, de nada. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buena noche. Gracias, buenas noches. Gracias, buena noche. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Excelente descanso. Muchas Buenas gracias. noches, muchas gracias. No. Buenas noches. Ya nos escuchó. Buenas noches a todos, maestros. Muchas gracias por su participación. Ya pueden ir cerrando sus sesiones. Va a permanecer un minuto más abierta la plataforma. En el chat está el link para que registren su asistencia. A las 7:02 cerramos la sesión para todos. Que pasen una excelente noche. Hasta luego. Gracias igualmente.